En la Sagrada Biblia, en Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, dice que porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En esta cita nos está enseñando pues que la cabeza es la que manda sobre todo. Cabezas de algún sector, cabezas de algún país, en este caso una cabeza espiritual que gobierna absolutamente todo porque es todopoderoso nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro caso también lo que estamos estudiando, que es la cabeza, va a controlar las funciones de todo el cuerpo. Aquí estamos en la carrera de medicina de la Facultad de Medicina de la UMSA. Estamos viendo el tema de primera parte del cerebro, la configuración externa. Y los hemisferios cerebrales pues derivan precisamente de la vesícula cerebral secundaria denominada telencéfalo, donde también se originan los ventrículos laterales. Ya hemos estudiado el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo con la protuberancia y los hemisferios cerebelosos y el mielencéfalo con el bulbo y la médula espinal. ¿Alguno que ha visto esta caricatura donde estos personajes llamados Pinky y Cerebro todas las noches planificaban cómo adueñarse de la ciudad? Cerebro era el que maquinaba absolutamente todos los planes para adueñarse del planeta. Igual en nosotros el cerebro es el que planifica todas las acciones que vamos a realizar. Y precisamente en el cerebro se encuentran funciones abstractas, complejas, que nos permiten realizar desde simples operaciones matemáticas hasta complejas operaciones matemáticas, donde se generan ideas, ¿no? Donde podemos hacer el pensamiento abstracto, proyectarnos al futuro y donde se almacenan conocimientos y todo esto va a conjuncionarse en una función única denominada inteligencia. La inteligencia pues depende de cómo manejemos nosotros estas funciones del cerebro. Los hemisferios cerebrales se encuentran formando parte del encéfalo, se encuentran por arriba del tallo cerebral, del diencéfalo y de los hemisferios cerebelosos, cubiertos y protegidos por el cráneo y por las meninges, además del líquido cefalorraquídeo. En los hemisferios cerebrales vamos a ver que en total ambos hemisferios tienen un peso aproximado de 1180 gramos. Tienen un diámetro vertical de 12 centímetros. Tienen un diámetro anteroposterior de 16 milímetros y en su parte más ancha tienen un espesor de 14 centímetros. Entonces ahí están las medidas que corresponden a nuestros hemisferios cerebrales. Entre los dos hemisferios cerebrales existe una separación llamada fisura interhemisférica, ocupada por la dura madre, en la hoz del cerebro, en cuya parte superior se encuentra el canal o el conducto longitudinal superior. La fisura interhemisférica es profunda, llega en su fondo hasta el cuerpo calloso. En este caso, estamos viendo los hemisferios cerebrales separados en una preparación fresca y al fondo estamos viendo el cuerpo calloso. En esta imagen estamos viendo cómo entre los dos hemisferios cerebrales se interpone la hoz del cerebro. Esta hoz del cerebro que se inserta por delante en la apófisis cristagali y que tiene en su borde superior al seno sagital superior y en su extremo inferior al seno sagital inferior. En la parte inferior, la dura madre se prolonga por debajo de los hemisferios cerebrales y por encima del cerebelo, formando la tienda del cerebelo, que es la estructura que separa el cerebro del cerebelo. En la cara inferior de los hemisferios cerebrales observaremos que estos están separados del tallo cerebral por medio de esta hendidura transversa o gran hendidura cerebral de Bichat. También, además de estas otras estructuras, encontraremos esta estructura
que se encuentra localizada inmediatamente por detrás del trígono olfatorio. Esta es la estructura denominada espacio perforado anterior. El espacio perforado anterior es un espacio en forma de rombo, limitado en sus bordes anterolateral y anteromedial por las dos ramas del trígono olfatorio lateral y medial, el borde posterolateral por la parte interna de la quinta circunvolución temporal en su extremo anterior y el borde externo de la cintilla óptica. Por este espacio perforado posterior están ingresando a la masa del cerebro arterias provenientes de la arteria cerebral media que van a ir a irrigar el núcleo caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna, el tálamo óptico. Alguna lesión o alteración en la vascularización de estas estructuras puede darnos diferentes tipos de déficit de coordinación motora. También en la cara inferior vamos a encontrar el llamado rombo optopeduncular, limitado posteriormente por los dos pedúnculos cerebrales y anteriormente por las dos cintillas ópticas, conteniendo este espacio en la parte anterior a el tallo hipofisario, correspondiente a la glándula hipófisis o pituitaria, posteriormente los cuerpos mamilares y más atrás el espacio perforado o sustancia perforada posterior, que al igual que el espacio perforado anterior sirve para el paso de vasos, en este caso provenientes de la arteria cerebral posterior. Ahí están las arterias vertebrales, el tronco basilar, la arteria cerebral posterior. En los hemisferios cerebrales vamos a ver que si bien tienen funciones similares en lo somático, ambos hemisferios se orientan en su plasticidad y en su integración a diferentes actividades humanas. El hemisferio dominante, en el caso de los que somos diestros, el hemisferio izquierdo, pues se realiza a todas las actividades materiales, sumas, restas, multiplicaciones, lógica, etcétera. Y el hemisferio no dominante, que es el hemisferio derecho, se localiza a cuestiones espirituales, a cuestiones artísticas, donde hay los sentimientos altruistas y lo que hace que ambos hemisferios tengan funciones integrales diferentes. En los hemisferios cerebrales vamos a encontrar que tienen tres caras. Una cara en relación con la cavidad, con los huesos del cráneo, que es la cara dorsolateral, una cara en relación con el hemisferio opuesto, que es la cara medial, y una cara inferior que está, o basal, que está en relación con el tallo cerebral, con el cerebelo y la base del cráneo, ¿no? Ahí están los tres nombres. Y en toda la superficie de los hemisferios cerebrales vamos a encontrar una serie de surcos, entre los cuales podemos distinguir algunos más profundos y otros poco profundos. Los más profundos son los surcos primarios y vamos a ir describiéndolos uno a uno. En primer lugar tenemos a este surco que se encuentra verticalmente localizado justo entre el polo frontal y el polo occipital. Es la fisura central o fisura de Rolando. Es vertical, como decíamos, y está justo al centro, por eso es central. Luego tenemos esta otra fisura que se denomina fisura lateral, que comienza en el espacio perforado anterior y que se dirige lateralmente. De esta fisura, en la parte anterior, proyectándose hacia el lóbulo frontal, se desprenden dos prolongaciones que van a delimitar este lóbulo en cuña. En la cara dorsolateral también encontraremos la fisura perpendicular externa, que en algunas bibliografías mencionan que es propia de los simios, pero en este espécimen que es de la Facultad de Medicina, lo encontramos fácilmente. Estas fisuras principales se están dividiendo en la cara dorsolateral de los hemisferios cerebrales. En primer lugar, por delante de la fisura central y por arriba de la fisura lateral, el lóbulo frontal, eminentemente de función motora. Por detrás de la fisura central, delante de la fisura perpendicular externa, debajo de la fisura interhemisférica y arriba de la fisura lateral, el lóbulo parietal de función eminentemente sensitiva. Detrás de la fisura perpendicular externa encontramos el lóbulo occipital de función visual, es decir, sensorial. Y por debajo de la fisura lateral y delante de la perpendicular externa encontramos el lóbulo temporal, que tiene varias funciones, funciones sensoriales,
funciones de la vía extrapiramidal, que las vamos a ir describiendo paulatinamente. Si nosotros separamos los labios de la cisura lateral, profundamente nos encontraremos con un lóbulo que es el lóbulo de la ínsula. En el lóbulo frontal vamos a encontrar unas fisuras secundarias, que son la fisura superior y la fisura inferior, que tienen la forma de una T inclinada. Esta sería su rama horizontal y esta es su rama vertical y esta es la inclinación. Estas fisuras secundarias están dividiendo en el lóbulo frontal las circunvoluciones frontales. La primera, que es la superior, la segunda, que es la media, la tercera, que es la inferior. Y la circunvolución frontal ascendente o cuarta circunvolución frontal. En cada circunvolución, pues encontraremos un pie, en este caso pues, posterior, un cuerpo y una cabeza. En la circunvolución frontal ascendente, un pie que es inferior, un cuerpo que está al medio y una cabeza que está arriba. Entonces, las circunvoluciones son la primera o superior, la segunda o media, la tercera o inferior y la cuarta circunvolución frontal o circunvolución frontal ascendente. En el lóbulo parietal también encontraremos solo una fisura que tiene también la forma de una T echada. En este lóbulo parietal, en la cara dorsolateral, estamos encontrando las circunvoluciones parietal superior, parietal inferior y la circunvolución parietal ascendente o tercera circunvolución parietal. Primera, segunda y tercera circunvolución parietal. A nivel del lóbulo parietal, si nosotros introducimos el dedo en la primera fisura temporal, ya vamos a llegar hasta la parte posterior y veremos que esta parte posterior está rodeada por parte de la circunvolución parietal inferior. Esta parte pues se denomina gyrus supramarginal y lo que se encuentra por encima de la parte posterior de la fisura lateral es el gyrus angularis. ¿Ya? El gyrus angularis y el gyrus circunflexus o supramarginal, que están en relación con la percepción sensorial del lenguaje. En el lóbulo temporal vamos a encontrar las fisuras secundarias superior e inferior o primera y segunda, que nos están delimitando las circunvoluciones temporales superior, media e inferior o primera, segunda y tercera. En la cara superior de la primera circunvolución temporal encontraremos la presencia de estas circunvoluciones transversas pequeñas denominadas gyrus transversus de Heschel, ya donde se encuentran los centros de la audición primaria. Y muy cerca de ellos se encuentra este lóbulo profundo que es el lóbulo de la ínsula. En el lóbulo occipital encontramos la fisura secundaria superior e inferior que están delimitando en la cara externa la primera, la segunda y la tercera circunvolución occipital en relación con la visión. Como habíamos dicho, si nosotros abrimos la cisura lateral, profundamente nos encontraremos con el lóbulo de la ínsula, que nos presenta una fisura mayor central que está limitando las circunvoluciones anteriores o largas de las circunvoluciones posteriores o cortas. En la cara inferior de los hemisferios cerebrales, a nivel del lóbulo orbitario, vamos a encontrar una fisura recta, que es donde se aloja, donde se apoya el bulbo olfatorio y la cintila olfatoria. Esta fisura recta está delimitando medialmente a esto que se denomina circunvolución recta o gyrus rectum. Lateralmente al gyrus rectum, en el lóbulo frontal, encontraremos una fisura en forma de H aproximadamente, que está delimitando circunvoluciones en la cara orbitaria del lóbulo frontal. La cara inferior del lóbulo temporal y occipital veremos que se juntan en esta parte inferior y van a formar las circunvoluciones temporo-occipitales, especialmente la tercera y la cuarta. ¿Sí? La tercera circunvolución temporal, la cuarta circunvolución temporal. La quinta circunvolución temporal no llega hasta el occipital, se denomina hipocampo, circunvolución del hipocampo, porque en su interior se encuentra una estructura muy importante llamada también hipocampo. Esta quinta circunvolución temporal en su extremo anterior nos presenta un pliegue llamado gancho del hipocampo, separado del resto por una fisura llamada fisura renal, y que se encuentra en relación con la emoción y con
la memoria. Aquí tenemos precisamente la quinta circunvolución temporal en esta imagen del Atlas de McGraw y nos está mostrando el gancho del hipocampo separado por la fisura zinal. Esta quinta circunvolución temporal se continúa por medio del istmo con la circunvolución del cuerpo calloso y están formando el lóbulo límbico. Ahora, dentro de la quinta circunvolución temporal hay varias estructuras. Primero, esta que es el hipocampo. Segundo, esta que es la fimbria. Y tercero, esta otra estructura que es la circunvolución dentada. Todas estas en relación con el control de las reacciones emotivas. Aquí está precisamente el hipocampo, el gyrus franjeado y el gyrus abollonado, ya que se continúa este hipocampo con el pilar posterior del fornix, que corresponde también a una estructura del sistema límbico. Y aquí vemos pues una disección magistral de lo que se encuentra dentro de la quinta circunvolución temporal, y esto es la circunvolución llamada hipocampo, que se parece a un caballito de mar o hipocampo, por esas razones que le han puesto ese nombre de hipocampo, que como hemos dicho, regula las reacciones emotivas ante cualquier tipo de estímulo. Precisamente dentro de la quinta circunvolución temporal encontramos el hipocampo, el gyrus franjeado, y aquí nos está mostrando también parte de los plexos coroideos donde se genera el líquido cefalorraquídeo. Nuevamente, más de lo mismo, en una disección nuestra, los ventrículos laterales, el hipocampo, en su interior la fimbria y el pilar posterior del fornix. En la cara medial de los hemisferios cerebrales encontraremos el cuerpo calloso como parte importante de nuestra descripción, que forma parte de las comisuras interhemisféricas, el trígono cerebral, la lámina, el septum lucidum, y aquí estamos viendo la región del diencéfalo. El cuerpo calloso está rodeado por una fisura, la fisura del cuerpo calloso. Paralelamente a la fisura del cuerpo calloso, comenzando frente al pico, tenemos este otro que es el surco del cíngulo, ¿ya? El surco del cíngulo o de la circunvolución del cuerpo calloso, que cuando llega frente al rodete se divide en dos partes, una parte periférica y una parte que se dirige hacia abajo, que es la fisura subparietal. Inmediatamente por detrás encontraremos la fisura perpendicular externa y en la parte anterior a la prolongación periférica de esta cisura del cíngulo, encontraremos pues la continuación de la cisura central o de Rolando, que está delimitando una región anterior motora de una región posterior sensitiva a nivel de la unión de estas dos porciones que es denominado opérculo, el opérculo rolándico, ¿sí? Inmediatamente por detrás, hemos dicho, encontraremos la cisura perpendicular externa y la cisura calcarina, ¿sí? Entre todas estas fisuras, la perpendicular interna, la calcarina, la subparietal, la marginal, la circunvolución del cíngulo, la circunvolución central, pues encontramos diferentes estructuras. Hacia adelante encontramos el lóbulo frontal interno, ¿ya? Hacia atrás encontramos el lóbulo cuadrado y un poco detrás del lóbulo cuadrado el lóbulo en cuña. Y la circunvolución del cuerpo calloso, o gyrus cinguli, que se continúa con el istmo a la quinta circunvolución temporal o circunvolución del hipocampo. La corteza cerebral, que contiene parte de las 100.000 millones de neuronas, si la podemos desplegar, tendría una superficie de 22 metros cuadrados. El volumen es de 300 centímetros cúbicos y el peso de cada hemisferio es de aproximadamente 580 gramos, un poco más de medio kilo. El espesor cerebral también es muy importante en la corteza. La corteza tiene un espesor de 4,5 milímetros, donde es más completa en las regiones motoras especialmente, y 1,5 milímetros, donde no están todas las capas que vamos a describir más adelante, que está generalmente a nivel de la corteza sensorial, ¿ya? Entonces, la sustancia gris es donde se encuentran neuronas. En esta imagen estamos viendo un corte histológico de la corteza cerebral. Y pues vamos a comparar con este esquema, ¿no?
donde vamos a encontrar que en la corteza cerebral existe una capa más superficial que se denomina capa molecular, que tiene pequeñas neuronas con axones cortos, tipo fusiforme o en cesta, que van a hacer sinapsis entre las neuronas del mismo nivel y las más profundas. Luego tenemos esta otra capa denominada granular externa, donde también encontramos algunas neuronas algo más grandes, sin embargo que tienen prolongaciones muy cortas de interrelación entre sí de modo horizontal y de modo vertical. Luego tenemos la capa piramidal externa, donde ya encontramos algunas neuronas piramidales, estas, que van a originar axones muy largos, que pueden llegar incluso hasta el cono medular. Profundamente a esta vamos a encontrar la capa granular interna, donde encontramos también neuronas muy pequeñas de axones cortos, de interrelación horizontal y vertical. Y luego encontraremos la capa número 5 o piramidal interna, donde abundan estas neuronas gigantopiramidales tipo BETS, cuyos axones, como habíamos mencionado, también en algunos casos tienen que llegar hasta el cono medular. Entonces, más o menos medirán 1 metro. Y por último, tenemos la capa multiforme, que es la capa más profunda, donde encontramos diferentes tipos de neuronas y de células de protección, y que van a hacer que cada una de estas neuronas tenga interconexiones con una cantidad de aproximadamente 1000 estructuras adyacentes. Aquí vemos una preparación histológica de una neurona piramidal, que es una de las neuronas más grandes que tenemos en la corteza cerebral. Aquí tenemos una estrellada o granular que se encuentra en las capas granulosas y que sus axones cortos permiten interrelación interneuronal, fundamentalmente lo mismo que de las células en cesta, que también son típicas de la corteza cerebelosa. Lo mismo podemos decir de las células fusiformes, que simplemente se diferencian por el volumen de su cuerpo. En realidad sus dendritas y axones son muy cortos, que sirven para interrelacionar los diferentes segmentos, y tanto de modo horizontal como de modo vertical en la corteza. Esta es una imagen donde estamos viendo el dibujo original de Ramón y Cajal, que era en blanco y negro, de todo lo que podemos ver ahora a través del microscopio, de los poderosos microscopios que tenemos. Ahora, las localizaciones funcionales en la corteza cerebral son las que debemos aprender para poder diagnosticar en caso de alguna lesión. Y precisamente en el lóbulo frontal, en el pie de la segunda circunvolución frontal, se encuentra el área 8 de Brodmann, que es el centro de los movimientos conjugados coordinados de los ojos, que nos permiten dirigir la mirada en un sentido a la vez con los dos ojos. Este es el área 8 de Brodmann, que controla la función motora de los ojos. Se superpone al área 8 de Brodmann en el hemisferio dominante un centro denominado de la escritura o centro de Exner, donde se almacenan los movimientos necesarios para realizar las escrituras de diferente tipo. La lesión de este centro de Exner nos producirá una situación patológica denominada agrafia. Sin embargo, se puede enseñar al otro hemisferio a escribir. En el pie de la tercera circunvolución frontal se encuentra el área 44 y alrededor el área 45 de Brodmann, que son el centro del lenguaje articulado de la palabra. El centro del lenguaje articulado de la palabra controla, pues, el movimiento de los labios necesarios para la articulación de las palabras, séptimo par craneal. El movimiento de la lengua, el 12º par craneal. El movimiento de la mandíbula, quinto par craneal, músculos masticadores. La secreción salival, séptimo par craneal. La tensión de las cuerdas bucales, 10º par craneal. Entonces, este área 44 coordina varios pares craneales junto con el área 45 para la articulación de las palabras. La lesión de esta área nos producirá afasia motora. Bueno, en la corteza cerebral, Pinfield ha mapeado las neuronas y ha hecho el descubrimiento de que para el miembro pélvico, el cuerpo y el miembro torácico, la cantidad de neuronas era relativamente pequeña. No así para la mano, que tiene una gran cantidad de neuronas debido a la importancia laboral que tiene, especialmente el dedo pulgar,
Lo mismo que en la cara y en la laringe, una cantidad muy grande de neuronas, puesto que la función de articulación de las palabras es una función muy importante para el ser humano. En 3D lo hemos hecho los humanos, digo, este homúnculo de Pinfield, representando la cantidad de neuronas de acuerdo al tamaño del segmento corporal, los bracitos muy pequeños, el cuerpo y los miembros inferiores muy pequeños, pero las manos muy grandes, mayor cantidad de neuronas, lo mismo que en la boca. El área premotora se encuentra en el pie de la primera circunvolución frontal a nivel del área 6 de Brodmann. En el área premotora, nosotros realizamos algunos tipos de movimiento importantes que se desencadenan por el estímulo visual y el estímulo auditivo. En este caso, pues, aquí tenemos a esta deportista que está yendo a golpear esta pelota con su raqueta, mirando dónde está llegando y golpeando con la parte central de la raqueta. Entonces, ahí está el área 6. Cuando se lesiona esta área, pues los movimientos uno se acuerda, pero hay incapacidad para realizarlos. Eso se denomina apraxia motora. Y luego tenemos el área prefrontal. El área prefrontal formado por las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. En estas áreas, pues se encuentra el centro de lo que se vendría a decir la personalidad. Integra funciones psicológicas, está muy en relación con el lóbulo límbico, está en relación con el humor y con el carácter. Obviamente están pues de buen humor estos que se están abrazando porque han metido un gol o han ganado un partido. Ocurre lo contrario con los que han perdido. Entonces, esta zona de la personalidad se consideraba que era muy importante en la influencia en algunos asesinos y por eso es que les seccionaban esto, les hacían la lobotomía frontal, se quedaban tranquilos por un tiempo y luego las otras áreas del sistema nervioso central relacionadas con la agresividad empezaban a funcionar de una manera más intensa todavía. En la cara interna, pues vamos a encontrar el área motora suplementaria del área 6 de Brodmann con las funciones ya conocidas y en el lóbulo parietal a nivel de la cisura parietal ascendente o circunvolución parietal ascendente encontraremos las áreas de Brodmann 3, 1 y 2 que están en relación con la sensibilidad primaria, ¿no? Es el centro sensitivo primario, ¿sí? En este centro sensitivo primario se percibe el dolor, el frío, el calor, la presión, todas las sensibilidades. En la primera circunvolución parietal o superior encontramos las áreas 5 y 7, que es el centro de la percepción de la cualidad de las sensaciones recibidas. En el área 3, 1 y 2 se percibe el dolor. En el área 5 y 7 se perciben las características del dolor. Si es continuo, si es intermitente, si es leve, moderado, severo, terebrante, cortante, quemante, urente, y pues eso nos permite distinguir el tipo de dolor que tenemos. En el área 3, 1 y 2 se percibe la presión, pero en 5 y 7 sabemos si la presión es muy intensa o menos intensa. Áreas 3, 1 y 2 percibimos el calor, pero en áreas 5 y 7 vemos si el calor es leve, moderado o severo. En la circunvolución parietal inferior, en los gyrus angularis y circunflexus, encontramos las áreas 39 y 40 de Brodmann. Estas áreas 39 y 40 de Brodmann están en relación con la percepción sensorial del lenguaje, lo mismo que el área 22 que se encuentra en la circunvolución temporal superior. Se relacionan mucho con la 39 y 40. Del mismo modo que para la porción motora, Pinfield ha diseñado este homúnculo para la porción sensitiva que no tiene mayores diferencias con el homúnculo motor, salvo por la presencia de una gran cantidad de neuronas sensitivas para la región genital, debido a que la reproducción humana, como una manera de perpetuación de la especie, es pues algo que tenemos muy arraigados todos los humanos, en realidad en todos los seres vivos, sin embargo también en los humanos. El lóbulo temporal nos representa la circunvolución superior, media e inferior,
En la circunvolución superior encontramos el área 22, en la media el área 21 y en la inferior el área 20 y el área 37. Como habíamos mencionado, el área 22 está muy en relación con las áreas 39 y 40, que están en relación con la percepción sensorial del lenguaje. Las áreas 21, 20 y 30 están en relación con el reconocimiento facial, con el esquema corporal y también corresponden a la vía extrapiramidal. Como habíamos mencionado, en la cara superior de la circunvolución temporal superior encontramos en los hilos transversos de Heschel el área 41 de Brodmann en relación con el centro auditivo primario. El área 42 hocico auditivo es donde recordamos el tono de voz de nuestros padres, el tono de voz de nuestros amigos, recordamos y almacenamos el sonido de los instrumentos y podemos imaginarnos a este nivel, por ejemplo, el himno nacional tocado en quena, el himno nacional tocado en pura guitarras, el himno nacional tocado en puro tambores, el himno nacional tocado con toda la orquesta sinfónica, el himno nacional tocado con la banda militar. De todos esos seguramente nos hemos acordado o hemos armado en nuestra cabeza a medida que iba mencionándolos. Bueno, por delante está el lóbulo de la ínsula. Y precisamente en este corte transversal, vértico transversal, estamos viendo la fisura lateral o de Silvio y en profundidad el lóbulo de la ínsula. Y aquí estamos viendo de frente el lóbulo de la ínsula, el cual se piensa que las funciones aún no están muy definidas. Sin embargo, en el lóbulo de la ínsula, en la parte posterior, se encuentra el área 43 de Brodmann, que es el centro gustativo primario. El lóbulo de la ínsula tiene varias funciones: la percepción del gusto y del olfato, el control visceral y la somatopercepción, tiene también algo de función vestibular, tiene también las funciones de integración de información emocional y perceptiva, está implicado en las adicciones, también está en relación con la empatía y reconocimiento emocional, este lóbulo límbico. En la quinta circunvolución temporal también vamos a encontrar el área olfatoria primaria, área 27 de Brodmann, y las secundarias 34 y 28. El olfato es el sentido que mejor memoria tiene, y precisamente porque está localizado en la quinta circunvolución temporal, que es el centro también de la memoria. Ahora, el olfato también, por su capacidad de recordar los olores, nos sirve para hacer aromaterapia, puesto que está en la misma zona de las reacciones afectivas. Entonces, con algunos aromas podemos tranquilizar a algunos pacientes. Y en la cara interna de los hemisferios cerebrales, pues vamos a encontrar las áreas correspondientes a lo que hemos descrito ya en la cara externa, ¿no? Antes, en el área 17 de Brodmann, encontramos el área visual primaria, en los labios de la fisura calcarina. Alrededor encontramos las áreas 18 y 19 de Brodmann, que son psicovisuales. Y si a algunos de ustedes les digo, acuérdense de la cara de Simón Bolívar y proyectenla en la pared, seguramente todas serán muy parecidas, pero cada uno tendrá una percepción diferente de cómo lo vio a Simón Bolívar cuando estaba estudiando, ¿no? La disminución del espesor de la corteza cerebral puede implicar que se produzca esta patología llamada enfermedad de Alzheimer, que consiste en olvidos de todas las cosas. Ahora, también la disminución del tamaño cerebral está en relación con la demencia senil. Entonces, para prevenir esto, es importante que cuando alguien se está jubilando, se les recomiende aprender a tocar un órgano o seguir leyendo, seguir estudiando. En estas imágenes de tomografía vemos que se parecen mucho a lo que hemos descrito anatómicamente. ¿Ya? Aquí está el cuerpo calloso, aquí estamos viendo la circunvolución del cuerpo calloso y algo patológico. Estamos viendo la presencia de unos escólex, es decir, cabezas de los cisticercos. Estamos viendo unos cisticercos que, de acuerdo a su localización, podrán producir algún tipo de sintomatología. Aquí estamos viendo cerca a la cisura interhemisférica otro
Entonces, es producido esto por la ingesta de cerdo que no está cocido en los embutidos, ¿sí? Que puede ocasionar la presencia de esta patología llamada cisticercosis. También a nivel del cerebro podemos encontrar algunas imágenes así quísticas, pues que pueden corresponder a abscesos cerebrales que hay que drenarlos quirúrgicamente. Ahora, el desvío de los hemisferios cerebrales a uno o a otro lado puede producir, pues, o nos puede estar mencionando o enseñando que hay el aumento de volumen de uno de los ventrículos laterales a diferencia del otro, lo cual sería un signo de hidrocefalia. Y aquí vemos un traumatismo craneoencefálico con hemorragia epidural, miren, cerca de la porción motora. Por lo tanto, este paciente tendrá déficit motor. Y aquí vemos unas tomografías con hemorragias intraparenquimatosas, que también de acuerdo a la región que estén comprimiendo, nos darán diferentes tipos de sintomatología. Aquí vemos un hematoma epidural, ya que también es susceptible de ser drenado. Lo propio este hematoma epidural, un tumor cerebral que puede llegar a ocasionar cambios en la personalidad y la manifestación final será desmayo, coma y puede ser que llegue a la muerte. Sin embargo, hay tumores que son operables. Y aquí vemos precisamente cómo el neurocirujano está preparándose para operar este cráneo. En primer lugar le hacen la tricotomía, es decir, raparle. Luego cuando ya está anestesiado se le acomoda bien correctamente monitorizado con su vía venosa también lista para cualquier contingencia. Aquí nos está mostrando cómo ha planificado hacer la craniectomía y pues va poniendo los puntos en los cuales va a perforar y la línea en la cual va a hacer la incisión. Aquí vemos ya al paciente con campos, con la protección óptica, intubado ya, anestesiado y la línea de planificación del cirujano. Y podemos llegar pues a estas diferentes estructuras a través de estas incisiones. Aquí ya vemos el campo completo, los campos colocados, aislados, la antisepsia ya realizada y este campo que es una como cinta adherente, pero un amplio campo que también nos permite dar seguridad en la esterilidad a este paciente. Se hace la incisión, pues ahí estamos separando la piel, el tejido celular subcutáneo y se está haciendo la hemostasia correspondiente en los bordes de la herida. Luego, al llegar al hueso, ahí está el hueso, al llegar al hueso hay que hacer las perforaciones con este aparato especial que es una pistola taladro, ¿ya? Ahí están los orificios y por medio de una sierra de Jiggly cortar y hacer la craniectomía. Ahí están estas estructuras que sirven para detener la hemorragia. Y aquí hay un separador autostático, miren. Y aquí estamos viendo cómo están haciendo las perforaciones en el cráneo. Y aquí está la craniectomía ya realizada. Y al fondo vemos la dura madre. Ya tenemos que hacer técnicas especiales de anestesia para hacer que el cerebro no salga, no protruya en cuanto se hace la craniectomía. Ahí tenemos la dura madre, pero pese a los esfuerzos, casi siempre hay una saliencia del tejido cerebral. Aquí vean cómo está cortando la dura madre y estamos viendo el hematoma, ¿sí? Ahí está cortando la dura madre, está haciendo hemostasia con el electrobisturí. Ahí vemos ya cortada la dura madre y el hematoma limpiado. ¿Sí? Ahí estamos viendo la separación que hay que hacer para llegar a porciones profundas. Y una vez que se ha terminado de hacer la cirugía, pues se procede al cierre de la dura madre, al cierre del cráneo y al cierre de la piel. Y esa es la forma en la que se realizan las cirugías. Les agradezco mucho por su atención y que tengan un buen día.